Señor Dios Todopoderoso, que Qué hermosa presencia del Señor, amados hermanos. amén, aleluya. Qué hermoso estar en el lugar donde Él se hace presente. Amén. Qué hermoso es saber que nuestra reunión no es en vano, Él se regocija con su pueblo. Amén. Aleluya. Qué hermoso es saber que cuando te dejas guiar y dirigir por la mano del Señor, Él está contigo en todo tiempo. Así es, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Como dice un canto, hay momentos que uno quisiera que no terminara. Hay momentos que uno quisiera quedarse ahí. Gloria al Señor. El tema de hoy, amados hermanos, es regocijo en el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Como predicadores, como gente que Dios llama para estudiar un poquito su palabra. Por lo regular estamos siempre pidiendo al Señor confirma, Señor, el mensaje, confirma el mensaje. No queremos que sea palabra nuestra, no queremos que sea palabra humana. Amén. Queremos que sea un mensaje que viene dirigido por ti. Y gloria al Señor que su misericordia nos permite ser guiados y dirigidos bajo la mano poderosa de Dios. Gloria al Señor. Así, amados hermanos, les voy a pedir que agarren sus Biblias. Vamos a posicionarnos en el libro de Filipenses 4, del 1 al 7, para la gloria del Señor. Cuando lo tengan, se ponen de pie para la gloria del Señor. Amén. Con un amén. Gloria al Señor. Filipenses 4, del 1 al 7. Aleluya. Gracias, Señor. Qué hermoso. 4. Filipenses 4, del 1 al 7. Amén. Amén. Amén, amén. Filipenses 4, del 1 al 7. Vamos a leer juntos. Amén. La palabra del Señor dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones Amén, amén. delante de Amén, Dios aleluya. en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así, amados hermanos, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos infundes aliento, Señor, nos infundes ánimo, Señor. Tú conoces, Señor, lo profundo de nuestros corazones, Señor. Y tú sabes, Señor, cómo venimos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese mensaje que has dado a través de tu sierva, Señor. Gracias, Señor, por estar presente en medio de nosotros, Señor. A ti, Padre, la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en todo tiempo, Señor, y en todo momento. Aleluya. Y así, Señor, también te pedimos que en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, ate, Señor, todo hombre fuerte, Señor, que quiera, Señor, interponerse, Señor, entre tu iglesia, Señor, entre tu comunión con ella, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Así, amados hermanos, tomen sus lugares. Gloria al Señor. Regocijo en el Señor.
Amén, aleluya. Amén. El Señor me daba este mensaje, este pasaje días atrás, y yo le decía, Señor, ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer para mantener este regocijo en nuestros corazones? ¿Cómo podemos hacer una fórmula? Sabemos que te buscamos, sabemos que te alabamos, sabemos que te adoramos, pero si hubiese una fórmula, Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para que ese regocijo se mantenga? Pese a las circunstancias, pese a las adversidades, pese a que llegan enfermedades, necesidades, angustias, problemas, ¿qué podemos hacer, Señor? Y el Señor me da una analogía. Y el Señor me decía, ¿cuántos de aquí tenemos un famoso teléfono inteligente? ¿Cuántos de aquí tenemos teléfono celular? Levantemos nuestra mano. Amén. Casi todos, en la mayoría, tenemos un teléfono celular, ¿verdad? Entonces el Señor me traía esta analogía. Me decía, ¿tienes un teléfono celular en tus manos? Y digo, sí, Señor. Dice, mira cómo se mueve el mundo de hoy. Han hecho teléfonos inteligentes. Y ahorita está por salir la famosa red 5G, más rápida, procesadores más rápidos, transmisiones en vivo rapidísimas. Pero lo que también muchas veces no se comenta es que esta famosa y rapidísima red 5G también va a causar muchos problemas, porque se cree y se dice, según los científicos, que son más susceptibles las personas a crear cáncer por toda esta tecnología tan avanzada que viene. Pero no nos vamos a meter ahí ahorita porque no es el tema. Entonces el Señor me decía, mira tu teléfono, mira cómo el mundo se mueve. Aparecieron los teléfonos celulares y todo el mundo que pudo tiene uno. Pero lo que realmente interesa en cuestiones del tema de hoy, de regocijarnos en el Señor, es la cuestión de la batería, de la carga. Si bien es cierto que cuando tenemos un teléfono estamos preocupados también porque el teléfono tenga batería y tenga carga, ¿cierto o no? Sí, amén, amén. Estamos preocupados por tener un cargador en nuestra casa para que el teléfono tenga batería. Estamos preocupados por tener un cargador en el carro para que nuestro teléfono tenga batería. Inclusive si salimos de vacaciones llevamos cargadores extras por si se nos pierde. Amén. Vamos a casa de amigos, de conocidos, de vecinos, de compadres, de hermanos, de primos y andamos preguntando, hoy ¿tienes un cargador por ahí? Porque estamos preocupados por el Sí, cargador. amén, amén. Estamos preocupados por tener carga en nuestro celular. Algunos tenemos 2, 3 cargadores. Y por lo regular, cuando nos vamos a la cama, oramos, Señor, gracias, y la oración que cada uno se lleve. Pero casi por lo regular debemos estar seguros que el teléfono esté conectado para que se cargue. Porque mañana nos espera otro día de jornada y tenemos que, la batería tiene que estar al 100. Gloria al Dios, Señor. aleluya, Rey. A veces, si el teléfono deja de funcionar o si la batería se empieza a fallar, corremos a comprar otra batería. Y si no es el caso, de una vez, Señor, otro teléfono. Nada personal. Y ahora la tecnología ya no solamente no es de conectarlo, ahora ya nada más lo ponemos sobre algo y se carga, baterías que se cargan en 15, 20 minutos. Y la cuestión aquí es de que estamos siempre preocupados por tener carga en nuestro teléfono, en la batería de nuestro teléfono. Entonces el Señor me decía, mira, si como hijos míos, como siervos míos, se preocuparan por mi presencia de esa forma, el regocijo estaría siempre con ustedes. Amén, amén, amén. El regocijo estaría en todo momento. El regocijo lo llevaría donde quiera que anduvieras. Así es, Rey. Tendrías
que preocuparte por mí cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando te metes al carro, cuando vas con tus vecinos, cuando vas con tus primos, con tus amigos, con tus parientes, porque así lo hace uno con el teléfono celular. Amén. Sin darnos cuenta, solamente aquel que no tenga teléfono celular no hace eso, pero sin darnos cuenta, les decía yo, vamos a la cama y estamos preocupados porque esté cargado el teléfono. En la mañana estamos preocupados porque se cargó. Y hay de aquel se agarra el cargador del teléfono, un gran problema. Peleamos porque el cargador esté presente, ¿cierto o no? Sí, sí. Entonces el Señor me decía, ¿ves? Si se preocuparan ustedes por buscar mi presencia de esa forma, el regocijo está lleno. Pero si bien es cierto que muchas veces fallamos. Miren, tenemos culto, gracias a Dios, el viernes y el domingo. Cuando se llega el próximo viernes, ya nuestra batería ya está casi por morir. Casi por morir. Está en una sola línea nada más. Y a veces si por enfermedad o por cuestiones de lo que sea no se puede venir, ya casi la batería casi anda muriendo. ¿Me entiendes? La batería espiritual lo estoy mencionando. Pero no así nuestro teléfono, ese no. Tenemos que tener siempre el 100. Entonces le digo, Señor, es verdad, perdóname, Señor, perdónanos, porque tal vez no, les decía yo, no nos vamos a meter mucho en la cuestión de los teléfonos, pero sí en la cuestión de la carga, de la batería, porque sí estamos muy preocupados por eso, pero no estamos preocupados realmente, o de la misma forma, en buscar la presencia del Señor. Pero vamos a analizar este pasaje que el Señor me daba para ¿cómo mantener el regocijo del Señor? Si es que hubiese una forma. Amén. Amén. En el primer punto que vamos a analizar, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. Ruego a Evodia y a Síntique. Si nosotros nos damos a la tarea de investigar qué significa Evodia y qué significa Síntique, dice que Evodia significa un viaje próspero o fragancia agradable, y Síntique significa afortunada o quien tiene ocasión. Ese es su significado. Pero lo interesante aquí de estas hermanas en Cristo Jesús es que Pablo aquí dice, ruego que sean de un mismo sentir. Primera clave, ser de un mismo sentir. Amén. En el siguiente versículo dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Aquí dice compañero fiel. En la versión K2 dice Sísimo, da el nombre. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Retomemos a Evodia y a Síntique. Sus nombres aparecen en el libro de la vida, ¿cierto? Ahí la palabra lo enseña. Entonces da a entender, y luego dice, combatieron juntamente conmigo, dice Pablo. Da a entender que estas personas trabajaron al lado de Pablo. Da a entender que estas personas, si uno investiga un poco, según los historiadores, eran líderes. Tal vez sean diaconisas. Dice que estas personas eran líderes de iglesias en sus casas, pero no estaban en un mismo sentido en la iglesia. Ese es un problema. Sí. Amén. Y hoy el Señor acaba de hablar de eso. Confirmó la palabra. ¿Por qué? Analicemos la vida de estas personas. Miren, siendo líderes estas dos personas, cada una tenía lo que Dios le había dado. En sí su nombre ya dice una, viaje próspero
o fragancia agradable. Y la otra, afortunada. Ya Dios les había depositado en ellas algo valioso, algo lindo. Dios las había llamado. Trabajaron al lado de Pablo. Pero cuando llegan a la iglesia en Filipo o se reúnen, no están en el mismo sentido. Y Pablo dice, ruego que sean del mismo sentido. ¿Por qué? Son personas que están al frente. Imaginemos esto, son personas que la iglesia las conoce. La gente de afuera las conoce. En un sentido, son populares, son famosas. La gente de fuera le pone el ojo a ellas porque son líderes en la iglesia. ¿Qué creen que diría la gente de ese tiempo cuando veían a Evodia y a Síntique? Van a la iglesia, se reúnen en el mismo lugar, tienen el mismo pastor, pero no están de acuerdo. ¿Entienden? Amén. Amén. Y Pablo dice, Cristo no está dividido. Amén. Amén. Ahora, imaginemos esto, si eran personas que Dios les había dado algo especial ya, eran líderes en sus casas, cada una aportaba sus ideas, y cuando Pablo dice a Sísimo, dice, ayúdales, porque ellas han combatido conmigo. ¿Por qué? Porque si no, en algún momento la iglesia se iba a dividir, porque no estaban en un mismo sentido. Y Dios estaba con las dos. Dios les había dado algo especial a cada una de ellas. Habían combatido juntos con Pablo. Habían sido soldados de la misma batalla que había tenido Pablo. Pero a la hora de reunirse, a la hora de estar juntos, no tenían el mismo sentido. Cada quien caminaba por su lado. Yo no sé, esto veía. Pero tal vez, no, yo digo que las cosas se hacen así. Y la otra no, yo digo que así. No, pero es que a mí Dios me dijo así. Bueno, pero a mí Dios también me dijo así. Entonces, ¿qué va a pasar? La iglesia viendo en las líderes. Amén. Estar en un mismo sentido. Amén. Gloria al Señor. Ese es uno de los primeros puntos que nos ayudan a mantener un regocijo. ¿Por qué? Porque si uno mira, o la gente de ese tiempo miraba lo que pasaba con estas hermanas, ¿ustedes creen que los hermanos estarían animados? Normalmente, gloria al Señor, normalmente pasa en los trabajos, cuando hay más de un jefe, un patrón. Alguien te dice, mira, haz esto así, ok, tú vas y lo haces, y el otro dice, no, así no está bien, quiero que lo hagas de esta forma. Entonces tú vienes y lo haces, tratas de hacer a la manera que la otra persona te lo dice. Y al ratito viene, oye, ¿por qué no lo hiciste de esta forma? Oh, no, pero es que aquel, no, es que aquí el que manda soy yo. Oh, bueno, está bien. Y el otro, no, aquel no sabe, yo tengo más tiempo, él es nuevo. ¿Cómo se siente uno como trabajador? Se frustra. ¿Cómo se sentirían los hermanos al ver que en ese tiempo estas hermanas no estaban en un mismo sentido? Imaginémonos orando. Cada quien orando por su lado en grupo. Tal vez una levantaría la voz más que la otra. Tal vez alguien estaría pidiendo por oración y otro estaría pidiendo por sanidad. Perdón, por liberación, otro por sanidad. No estaban en un mismo sentido. Tal vez unos dirían, vamos a evangelizar, y otros dirían, no, hoy tenemos un festejo en la casa. Santo Dios. No estaban en un mismo sentido. Y eso es importante para que el regocijo se mantenga. Porque cuando uno llega en un lugar donde hay una armonía, ya hablábamos la vez pasada, la gloria de la unidad, entonces uno puede estar consciente y seguro de que el Señor se hace presente porque están todos en un mismo sentido, están unánimes. La palabra que el Señor dio. Entonces, esto vendría siendo un primer punto. En otras palabras diríamos, tratar de ser un poco flexibles. Hay cosas que a lo mejor no nos agradan, pero no quiere decir que no nos vamos a poner de acuerdo. Sí, amén.
Ahora, si fuéramos un poquito más estrictos, diría, pero es que ya mi voluntad ya no cuenta. Ya cuenta la voluntad de Él. Si Él dice, tienes que ceder, tienes que ceder. ¿Me entienden? Entonces, un primer punto que entendemos y encontramos aquí con Evodia y Síntique, no estaban de acuerdo. Y es necesario. Y Pablo le dice al siervo encargado de la iglesia, te ruego que les ayudes a que se pongan de acuerdo, para que la iglesia camine en una misma dirección, para que la iglesia camine en un mismo sentido, para que la iglesia alcance esas metas y esos planes que Dios ha depositado en los pastores. Sí, amén. Amén. Aleluya. Entonces, entender que es importante para el Señor que estemos unidos en un mismo sentido. De esa manera, un primer punto, el que el regocijo se mantiene en nuestras vidas. Que seamos parte de lo que el Señor ha decidido hacer y ha puesto al frente a los pastores. Sí, amén. 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 Gloria al Señor. Santo. Un segundo punto que analicemos. La palabra ruego. En ese pequeño pasaje que nosotros leímos, de 6, 7 versículos, 3 veces aparece la palabra ruego. La primera es la que acabamos de hablar. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentido. La segunda aparece en el 3, dice, así mismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. La segunda vez. Y la tercera vez dice en el capítulo 6, dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Amén. 3 veces la palabra ruego en estos versículos que acabamos de leer. 3 veces Pablo le dice o menciona esta palabra. Sabe que una cosa es petición, otra cosa es oración, pero algo muy diferente es ruego. Sí, amén. El ruego es algo muy diferente, tiene otro significado y otra importancia. Yo puedo orar por un enfermo, yo puedo pedir por sanidad, pero cuando tú ruegas porque Dios lo haga, sientes ese peso, sientes esa necesidad, Amén. sientes esa angustia. Y no solo, Señor, sánalo, y es constante. Está uno pidiendo constantemente por la necesidad, el problema, la situación. Estar rogando, pidiendo sin parar. Es muy diferente. Y aquí Pablo lo menciona 3 veces. Y muchas de las veces nosotros oramos, pedimos, pero tal vez nos hará falta un poquito llegar hasta eso del ruego. Es un clamor sin parar. Muchas a veces oramos por nuestros familiares y bueno, no pasó nada, ya llevo un año, bueno, ay Señor, encárgate, yo ya me cansé. No lo cambias. Y dejamos de orar, dejamos de rogar. Hay mucha gente que hasta le ha hecho chistes, Señor, te lo mando de una vez, o te la mando de una vez. Dejamos de orar, dejamos de rogar, dejamos de clamar a Dios. Esa es otra cosa muy importante que nos mantiene en el regocijo del Señor. Rogando en todo tiempo, dice. No solamente orando, no solamente pidiendo, va más allá. Es un ruego. Y miren una definición que yo encontré aquí que me pareció realmente muy importante. Dice, la palabra ruego, dice, es más que una petición. Sugiere una especial intensidad en la oración que se entiende no para ganar méritos por el exceso de palabras, sino para trasladar todo el peso de lo que está en nuestras almas a las manos benditas, divinas y poderosas de Dios. Así lo define el ruego. No es de que porque yo ruegue tanto,
Dios lo va a hacer. Claro, Dios lo puede hacer si quiere, pero lo primero que trae es descanso. ¿Cuántas y cuántas veces no hemos clamado con todo nuestro corazón por algo que es muy importante para nosotros y sentimos el descanso cuando sabemos que el Señor lo toma en sus manos? Amén. Que vaya a responder como nosotros queremos, no siempre es así. Pero sí el Señor nos da descanso. Y ahí se cumple donde dice, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Entienden? Entonces el ruego va más allá de una petición y de una oración. El ruego es clamar a grado de que la carga que sentimos se deposita en las manos del Señor. Y yo sé que muchas veces todos aquí lo hemos hecho, más de una vez. Y regularmente es cuando alguno de nuestros familiares está enfermo, está en necesidad. Clamamos con tal intensidad, rogamos tanto al Señor, que llega el momento que descansamos y que decimos, Señor, realmente está en tus manos. Voy a continuar, pero sé que tú has tomado esta petición en tus manos. Pero saben que la verdad de las cosas, son pocas veces que rogamos de esa forma. Son pocas veces. Cuando tenemos angustias, entonces cuando decidimos hacerlo. Pero el Señor nos invita a que, por lo menos en este pasaje, 3 veces Pablo la menciona, esa palabra del ruego. Entonces, ¿cómo mantener el regocijo en el Señor? ¿O cómo mantener nuestra batería cargada? Primera, ser de un mismo sentido. Estar en común acuerdo. Segunda, ruego, súplica delante del Señor. Amén. Amén. Tercer punto. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En el 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza. Miren, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia en Filipo, a los filipenses, Pablo está preso en Roma. Entonces llega un personaje o un hermano de nombre Afrodito. ¿Afrodito, hermano Raúl? Epafrodito. Y él entrega una ofrenda que los hermanos envían a Pablo. Y si nosotros nos vamos al capítulo 16 en Hechos, nos vamos a dar cuenta de cómo inicia la iglesia. Y esta iglesia de Filipo tenía algo muy interesante, que era una iglesia que tenía un corazón dispuesto a apoyar a las misiones. Era una iglesia que estaba dispuesta a ayudar al necesitado. Era una iglesia que estaba dispuesta a despojarse con tal de ayudar a los hermanos en necesidad. Y Pablo menciona aquí, sean conocida vuestra gentileza en todos los hombres. Pablo conocía y sabía de que esta iglesia, aparte de que él pedía que se mantuvieran en un mismo sentir, unánimes, también él sabía que era iglesia o eran hermanos que estaban dispuestos a apoyar en las misiones. Y lo podemos corroborar ahí en Filipenses 4:15 al 18, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante,
sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. 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 Entonces, ahí Pablo le hace una invitación y dice, sean conocidos vuestra gentileza por todos los hombres. O sea, es que cuando una iglesia se mantiene en unidad, en un mismo sentido, está rogando al Señor, está recibiendo dirección de parte del Señor, entonces está con un corazón dispuesto a dar, a ayudar al necesitado. Amén. No sé, me voy a adelantar un poquito, pastores, tal vez. Amén. Gloria a Dios. Los planes que tiene la iglesia aquí son diferentes áreas en las cuales queremos, para la gloria del Señor, trabajar. Sí, amén. Hay misiones que se está apoyando, Amén. hay niños que se están apoyando, Amén. hay casas de ancianos que se va a apoyar también. Amén. Tenemos el deseo, mientras el Señor abra puertas, de que se vaya a las cárceles también. Hay necesidad de oración por los hermanos, o por gente que tiene necesidad y que está enfermo. Estamos tratando en el plan de trabajo de la iglesia cubrir diferentes áreas, pero se necesitan manos. Sí, amén. Y a veces, lo hemos dicho muchas veces aquí, nosotros no, gracias a Dios y gracias al Señor y a los pastores aquí presentes, no somos de los que decimos ofrenden y Dios le va a dar. Porque un predicador decía, si bien es cierto que la única cuenta que tenemos segura es la que está en el cielo. Es la única. Lo único que tenemos seguro nosotros, en el cual podemos nosotros entregar y no vamos a tener pérdida, es en el cielo. Amén. Entonces, Pablo conocía esta iglesia. Pablo conocía a sus hermanos. Y Pablo les hace mención que sean, en un sentido Pablo dice, ya sé que lo hicieron conmigo y estoy agradecido, pero también háganlo con los demás. Que sea conocida vuestra gentileza en todos los hombres. O sea, sé que Pablo les hace una invitación, cuando vean una necesidad, traten de ayudar. Lo han hecho por mí y estoy agradecido, dice Pablo, pero también hay más necesidad allá afuera. Entonces, ¿qué tan importante es estar unidos? ¿Qué tan importante es estar en un mismo sentir? Saber que cuando se otorga una ayuda, la iglesia está de acuerdo. Y estamos orando de acuerdo en que estamos en esa dirección todos. ¿Entienden? Amén. Entonces, vamos a ver otro versículo que habla acerca de esto también. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del versículo 8 y 9. Miren lo que aquí Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Capítulo 11, versículo 8 y 9 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando entraba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaban lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Los hermanos de Macedonia, la entrada a Macedonia era en el puerto de Filipo, los filipenses. Por eso Pablo dice, cuando tuve necesidad, una y otra vez ustedes aportaron. Cuando existía una necesidad, los filipenses tenían el corazón para dar. Por eso para Pablo era importante decir que estuvieran unidos y unánimes. O sea, hace que, como se dice comúnmente, no se hacían de la vista gorda. Aportaban, ayudaban. Se hacían partícipes también. Amén. Amén. Ahora, si podemos, les decía yo, de alguna forma encontrar una fórmula
de mantener ese regocijo en nuestras vidas. Les decía yo, de mantener la batería cargada espiritualmente hablando o figurativamente hablando. Es estar en un mismo sentir como pueblo, que el Señor lo acaba de hablar. Es estar en constante ruego. Y también es estar aportando o ayudando. Porque a veces el enemigo nos juega una mala pasada. A veces el enemigo nos hace olvidar de que somos pasajeros en esta tierra. Y queremos todo guardarlo y atesorarlo para nosotros. Y a veces nos pasa como cuando estaba aquel samaritano y que pasaron los escribas y los fariseos, que Dios te ayude, y siguieron en su camino, no deseando despojarse o no deseando ayudar. ¿Por qué? Porque cuando uno se desprende, uno ayuda, el gozo del Señor llega. Porque está atendiendo la necesidad que hay. Muchas veces Dios permite que nos pone delante de necesidades para ver cómo nosotros vamos a orar, qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y gloria a Dios por todo lo que el Señor envió a la pastora a hacer allá en Colombia. La verdad que, wow, me está maravillado de cómo Dios usa los recursos. Y gracias al Señor. Entonces, 3 puntos importantes para tratar de mantener el regocijo, si es que hubiese una fórmula. Y puede haber más, claro, pero el Señor me hablaba de esto. Y posteriormente, en el punto número 4, para terminar en el capítulo 4, versículo 4, donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Un pasaje o un versículo muy conocido. Y muchas de las veces hemos malentendido, pues bueno, yo vengo y me regocijo y canto y alabo y me voy. Pues también es parte, claro que sí, la adoración es importante. Estar en comunión con el Señor, claro que sí. Sentir esa intimidad con el Señor, claro que sí, es importante. Pero también es importante hacer las otras cosas. ¿Por qué? Porque entonces uno siente el regocijo, se siente uno parte de algo, está atendiendo la necesidad que el Señor pone delante de nosotros. Y aparte estamos caminando en una misma dirección, donde el Señor nos está guiando. Entonces eso realmente trae regocijo. Porque a veces, déjenme comentarles esto, a veces, como dicen comúnmente, uno se está ahogando muchas veces en un vaso de agua. Y viene otra persona que tiene una necesidad, un problema más grande, y dice uno, wow, gracias a Dios lo mío no es tan grave como lo que está pasando a esta persona. Y Dios puede dar palabra para esa otra persona, usándonos a nosotros. Y a veces más de una palabra. Entonces, si hubiese una fórmula, sería de esos 3 puntos por lo menos. Estar en un mismo sentir, en constante ruego y aportando también a la obra del Señor. Amén. Y luego que gloria al Señor, el Señor lo confirmó en su palabra. Sí, amén. Gloria a Dios. Así, amados hermanos, para no cansarnos tanto, pónganse de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Y meditemos en eso. Gracias. Tú eres bueno, Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, Señor, precioso Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por tu mensaje, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que has dado a través de tu sierva, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llevas, Señor, en direcciones que tal vez nosotros no hemos pensado, Señor. Pero, Señor, queremos, Señor, ser obedientes a ti, Señor. Y queremos, bendito Dios, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Padre Santo, Señor, a permanecer en la dirección que tú nos trazas.